Características generales y particulares de la evolución del lenguaje. Neuropsicología del lenguaje. Definición del lenguaje. Por lenguaje se entiende un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetivos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales que simbolizan estos estados, de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística. Proceso de la comprensión oral. Para entender con mayor facilidad el proceso de la comprensión oral, podemos estructurarlo en diferentes fases o apartados. Análisis auditivo. Se ocupa para extraer los sonidos del habla de la onda sonora. Léxico auditivo. En él se encuentran representadas todas las palabras que conocemos oralmente, para poder así identificar cuál es la que corresponde a una secuencia de sonidos determinada. Nos permite identificar las palabras que hemos oído previamente. Sistema semántico. Almacén en el que están representados los significados, por lo que es imprescindible para la comprensión del mensaje en muchas teorías cognitivas. Este almacén se corresponde con la memoria semántica. Este es el proceso de la comprensión oral. Tenemos la palabra hablada, el análisis auditivo, posteriormente el léxico auditivo y el sistema semántico. Proceso que se genera en la lectura. El proceso de lectura es más complejo y engloba los siguientes elementos. Análisis visual. Identifica las letras, las codifica según su posición dentro de la palabra y las agrupa perceptivamente. Léxico visual. Identifica la secuencia de letras, palabras. Gracias a él podemos reconocer las palabras vistas con anterioridad. Conversión grafema-fonema. Segmentación de la palabra en letras o grupos de letras y traducción en sus correspondientes secuencias fonémicas. Permite el silabeo y la lectura de palabras desconocidas y pseudopalabras. Este es el proceso de la lectura: sistema semántico, léxico auditivo, almacén de fonemas y habla. Proceso que se genera en la escritura. Léxico ortográfico, almacén de formas ortográficas de palabras familiares. Almacén de grafemas, representación abstracta de cada una de las letras usadas en la lengua. Conversión fonema-grafema, transformación de los sonidos en formas ortográficas. Localización y función de las áreas o estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje. Las bases neuroanatómicas del lenguaje están ampliamente distribuidas por todo el córtex cerebral, principalmente en el hemisferio cerebral izquierdo y la corteza frontal. Situada rostralmente a la cisura, es fundamental para la producción del lenguaje. Por otro, la corteza postromántica, incluyendo los lóbulos temporal, parietal y occipital, están involucrados en la comprensión del lenguaje. Producción del lenguaje. La producción del lenguaje está principalmente regulada por la actividad del área anterior del cerebro, es decir, por el lóbulo frontal. Dentro del lóbulo frontal podemos diferenciar tres áreas neurofuncionales: área prefrontal, área de Broca y córtex motor primario. Área prefrontal. El área prefrontal se encarga de desarrollar los programas lingüísticos y las estrategias cognitivas complejas que permiten llevar a cabo el lenguaje humano en toda su extensión y complejidad, incluyendo la intención y la motivación para comunicarse verbalmente, ya sea de forma oral o escrita. Esta zona cerebral realiza una planificación global de lo que queremos decir oralmente o escribir. Área de Broca. El área de Broca está situada en la parte inferior de la tercera circunvolución frontal izquierda, y su función principal es organizar y preparar los programas motores que se deberán llevar a cabo para la expresión del lenguaje, tanto oral como escrito, además de elaborar los programas necesarios para la articulación del habla y la escritura, es decir, pone en marcha los mecanismos necesarios para la correcta ejecución de los programas planeados. Córtex motor primario. Los planes motores generados llegan a la musculatura de los órganos articulatorios a través del córtex motor primario y las vías motoras piramidal y extrapiramidal. Área cerebral. Tenemos las áreas cerebrales y la función lingüística asociada.
La área prefrontal, inicio de la motivación para el lenguaje. Área de Broca, programación motora del habla y de la escritura. Área motora primaria, inicio de los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras. Y inicio de los manuales para la escritura. Circunvolución de Hessel y área de Wernicke. Registro de las propiedades físicas de los sonidos del habla y la comprensión fonológica y semántica del lenguaje oral y escrito. Circunvolución supramarginal. Integración multimodal de la información sensorial permitiendo la comprensión del lenguaje lectoescritor. Circunvolución angular. Centro de la lectura, coordinación de las diversas informaciones sensoriales para producir los modelos visuales de letras y palabras. Alteraciones que propone el modelo clásico del lenguaje. Este enfoque clasifica las afasias en forma de síndromes que relacionan directamente con la localización de la lesión neurológica. La sintomatología que más frecuente se presenta en los cuadros afásicos se recoge con la siguiente nomenclatura. Supresión total del lenguaje. Incapacidad para emitir sonidos articulados. Estereotipa. Reducción del lenguaje a emisiones repetidas de elementos silábicos sin significado, formas, léxicos y frases. Automatismos, formulaciones automatizadas bien articuladas que contrastan con la incapacidad para articular otros elementos hablados. Síndrome de desintegración fonética. La cualidad fonética de los sonidos emitidos se ve alterada por una desorganización de la armonía motriz articulatoria con supresión de algunos fonemas y deterioro y alteraciones de otros. Apraxia bucofonatoria. Incapacidad para realizar movimientos o secuencias motoras de órganos bucofonatorios sin que esta incapacidad pueda explicarse por una parálisis de la musculatura implicada. Disprosodia. Alteración de la melodía del lenguaje. Agramatismo. Dificultades para las uniones gramaticales y la conjugación de los verbos y el conjunto de los elementos y pequeñas palabras que dan cohesión a los distintos elementos de la frase. Anomia. Dificultad o incapacidad para evocar los elementos lingüísticos correspondientes al nombre de los objetos se manifiesta fundamentalmente en los sustantivos y se produce efecto punta de la lengua, de manera constante. Anomia. Perseveraciones. Utilización repetitiva de los elementos del lenguaje que el paciente acaba de producir. Ecolalia. Alteración consistente en repetir la última o las últimas palabras pronunciadas por el interlocutor. Se observa principalmente en casos que representan una severa reducción del lenguaje espontáneo. Paráfrasis. Utilización de fonemas, sílabas o nombres erróneos en lugar de fonemas o sílabas de nombres adecuados. Podemos distinguir entre paráfrasis fonémicas, que son aquellas en las que han sido sustituidos fonemas aislados, y paráfrasis semánticas, en las que sustituye una palabra por otra con relación semántica. Gerfasia, expresión verbal convertida en inteligible debido a una excesiva sobreproducción de paráfrasis. Se producirá jerga fonémica o semántica en función de si las paráfrasis son fonémicas o semánticas. Agnosia. Al lenguaje jerga suele acompañarle la agnosia, es decir, el paciente no es consciente de la desorganización de su lenguaje. La producción suele estar aumentada, pero la entonación permanece conservada. Alteraciones que propone el modelo cognitivo del lenguaje. El modelo cognitivo se basa en el pensamiento lingüístico normal para explicar los síntomas y trata de relacionar las alteraciones con componentes concretos del sistema del procesamiento lingüístico que pueden estar dañados. Sordera verbal. Alteración de la incapacidad de comprensión del habla, aunque el sujeto es capaz de distinguir las voces de las personas familiares. Constituye una alteración de la percepción del habla con la capacidad de percepción de los sonidos ambientales preservada. Sordera para la forma de la palabra. Incapacidad para distinguir entre palabras y pseudopalabras, aunque la repetición es
adecuada es una alteración de la capacidad de comprensión de palabras orales. Afasia semántica, alteración de la comprensión de palabras tanto orales como escritas. Pueden existir mayores dificultades en determinadas categorías. Anomia, dificultad en la recuperación de fonemas de forma fonológica de las palabras. Aún habiendo llegado al significado de la palabra, produce un discurso entrecortado por falta de vocablos, con una habla espontánea en nombres y una alta frecuencia de circunloquios. Todo ello para referirse a anomia a nivel de fonema, presencia de paráfrasis fonológicas. Dislexia superficial, alteración de la capacidad lectora con mejor lectura de palabras regulares que irregulares, presencia de regularizaciones, dificultades en los términos homófonos y disminución de la velocidad lectora. Dislexia fonológica, alteración de la capacidad lectora caracterizada por mayores dificultades para leer pseudopalabras y palabras poco familiares, presencia de lexicalizaciones. Ante pseudopalabras se producen errores como sustituciones, omisiones, inversiones y adiciones.